Primera de Corintios, capítulo 9. Continuando con la serie, la manera excelente de buscar la respuesta a la pregunta, ¿cómo andamos en el Espíritu? Del libro de Primera de Corintios, volviendo a por qué estamos haciendo esa pregunta, se remonta al capítulo 3. Y Pablo nos dice que estos cristianos corintios eran carnales. Eso significa carnales, no espirituales. Ya saben, la Biblia habla de aquellos en Romanos 8 que andan según la carne. Correcto. Y aquellos que andan según el Espíritu, aquellos que andan según los espíritus en su mente en las cosas del Espíritu. Pablo dice, y dijo, Corintios, no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Habla en 1 Corintios 2, leemos acerca de cómo a la persona espiritual se le da iluminación del Espíritu. Se les muestran cosas que ningún ojo ha visto, ni oído ha oído, ni han entrado en el corazón del hombre. Lo que Dios revela a quienes lo aman, y lo comparamos con Isaías 64, para quienes esperan en Él, no confiando en nuestra propia inteligencia para llegar allí, para ascender a la revelación de Dios por nuestra propia inteligencia, sino para venir ante Dios vacíos y pedirle que nos llene, para venir a Dios, admitiendo que no podemos entenderlo, llegar a un entendimiento correcto sin su Espíritu Santo. Porque Dios le daría al Espíritu Santo ese trabajo de enseñarnos todas las cosas si no fuera porque necesitamos ser enseñados por el Espíritu. Y por eso hemos estado haciendo esta pregunta basados en que estos corintios eran carnales. Necesitaban comenzar a pensar espiritualmente en lugar de carnalmente. Necesitaban la iluminación del Espíritu. Necesitaban una lente diferente a través de la cual interpretar su situación. Solo tomando un ejemplo antes de orar aquí, había una pregunta de si esta comida que se ofrecía a los ídolos contaminaría o no a los cristianos. Y había algunos que tenían razón al decir que la comida es solo comida. No existen los dioses falsos. Los ídolos no son nada de todos modos. Simplemente coman la comida. El alimento es alimento. La tierra es el Señor en su plenitud. Correcto. Así que tenían un conocimiento correcto, pero no era espiritual. No era entendimiento espiritual porque no estaba en amor, porque iban tras la carne, carnal, iban tras la carne, solo tratando de satisfacer sus estómagos con esta deliciosa comida. Estaban seduciendo a sus hermanos y hermanas que eran más débiles en la fe. Los estaban seduciendo para que violaran su conciencia porque para los hermanos y hermanas más débiles, esto estaba mal. No podían violar su conciencia. Y entonces estaban operando desde una mente carnal, una manera carnal de pensar. Y lo que Pablo está tratando de hacer en Corintios a lo largo de todo este libro sobre muchos temas, vimos como una perspectiva incorrecta versus una correcta de ver a los pastores. Los corintios los estaban viendo de una manera carnal, como señores y amos en lugar de ministros y siervos de Dios. Correcto. Vimos cómo eran carnales en toda su visión de la vida cristiana que vimos en el capítulo 4. Todo se redujo al hecho de que habían aceptado esta falsa idea de un cristianismo conveniente, sin cruz, un cristianismo sin cruz, un cristianismo carnal. Y por eso todo este libro tiene como objetivo sacar al cristiano de esta carnalidad y de todas estas cosas carnales, y llevarlo a una verdadera comprensión espiritual y a un caminar espiritual. Es por eso que estamos haciendo esta serie. ¿De acuerdo? A veces volveremos y explicaremos eso en caso de que algunas personas se sumen más tarde y tal vez para recordarnos. Así que Padre, oramos, Señor, que a medida que continuamos en el capítulo 9, sabiendo que hay un cofre de tesoros de principios aquí, Señor, te ruego, Padre, que nos ayudes a recoger lo que tu Espíritu quiere imprimir en cada corazón en este lugar. Señor, y te ruego, Padre, que todos nuestros corazones, incluido el mío, estén listos para recibir la palabra de Dios, recibir la palabra injertada con mansedumbre y temor. Señor, no solo seamos oidores de la palabra engañándonos a nosotros mismos, o seamos hacedores de la palabra para poner estas cosas en práctica. Señor, te rogamos, Padre, que nos ayudes a entender nuestra libertad en el Evangelio. Ayúdanos a entender nuestra libertad. Señor, ayúdanos a entender la libertad que tenemos y, Señor, en qué cosas debemos ser muy estrictos e inamovibles y en qué cosas hay libertad. Te pido que nos ayudes, Señor, por tu Espíritu hoy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado repasando una sección aquí en 1 Corintios capítulo 9, y realmente hemos comenzado esta serie llamada Participar del Evangelio con el versículo donde Pablo dice en 19, aunque soy libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y Pablo aquí está hablando cuando dice, me hice siervo de todos. Está diciendo que dejó sus libertades. Dejó sus derechos para la edificación o el beneficio de otros. Se sacrificó.
Exercitio amor sacrificial. Y esta es una clave para participar en el Evangelio. Esta es una clave del verdadero caminar cristiano después de Cristo. Es la negación de uno mismo, de mi propio derecho, de mis deseos egoístas de satisfacer mi estómago. Oh, esa comida ofrecida a los ídolos se ve bastante bien. Pero, ¿adivinen qué? Si va a hacer que mi hermano peque, no voy a ejercer ese derecho. Voy a dejarlo. Y si hay algo, nuestra actitud no debería ser, oye, solo porque te ofendes por esto, no significa que no pueda hacerlo. No significa que no pueda hacerlo frente a ti. Si un hermano o hermana se ofende por algo en lo que estamos involucrados, e incluso si sabemos que tenemos libertad, debemos considerar la conciencia de los demás. Necesitamos venir de la mente espiritual del amor, de estar dispuestos a dejar algunas libertades por el bien de los demás, no para seducirlos al pecado. No queremos decir, vengan, está bien, Dios está bien con eso, no hay problema, y hacer que pequen contra su conciencia. Tenemos que preocuparnos por los demás. Tenemos que centrarnos en los demás. ¿No? Sigo usando la frase del pastor Christopher. Tengo que darle crédito por ello. Centrados en los demás, ¿de acuerdo? Y eso es lo que es el amor. Entonces ahora, cuando dice eso en el versículo 19, eso es lo que está diciendo. Está hablando de establecer derechos, libertades para los demás. Y luego en el versículo 20, hablamos de esto la semana pasada, bajo los judíos, me convertí en judío. ¿Qué significa eso? Hablamos de esto durante todo el tiempo. La última vez, los judíos estaban guardando las ordenanzas simbólicas que habían sido cumplidas por Cristo. Según Hebreos 8, 5, Hebreos 10, estas son sombras. Las sombras no son realidades. Los fariseos eran externalistas. Pensaban que las sombras eran las realidades. Por eso se quejaban en Marcos 7 de que los discípulos de Jesús comían sin lavarse ceremonialmente las manos, porque pensaban que estas cosas eran la realidad. Pensaban que uno podía contaminarse por cosas externas. Pero especialmente ahora en el nuevo pacto, ahora que Cristo ha cumplido las sombras, Él es nuestro Cordero Pascual. No estamos guardando las sombras. No estamos sacrificando el Cordero Pascual. Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. No estamos sujetos a estas ordenanzas externas legales, que Pedro llama un yugo. Así que Pablo, sabiendo esto, sabiendo su libertad cristiana, sabiendo que había sido liberado de ese yugo de la ley simbólica externa, correcto. Él tiene derecho a no guardar esas cosas. Él tiene derecho a no observar las leyes dietéticas y todas las leyes acerca de si se toca o no un cadáver y cuántos días se está inmundo. Y si uno tiene que afeitarse la cabeza y pasar por estos lavados ceremoniales y así sucesivamente en el Antiguo Testamento. Era una gran carga física externa. Pero Pablo, conociendo su libertad religiosa, él conoce sus derechos. Él puede rehusarse. Él puede decir, yo no tengo nada que ver con ninguna de esas ordenanzas simbólicas. Pero él no hace eso cuando está entre los judíos. ¿Por qué? Porque estos son asuntos indiferentes. Vean, la circuncisión no es nada. Estas ordenanzas no son nada en sí mismas, una sombra. No es sustancial. Así que Pablo puede tan fácilmente entrar en Hechos 21 y participar en la ceremonia externa, algunas de las ceremonias simbólicas, como no puede hacerlo. Pero lo hace ¿por qué? Él está renunciando a su libertad para alcanzar a los judíos, para ganarlos. Es decir, para ganarlos para una mayor libertad. En ese tiempo, aquellos judíos en Jerusalén creyeron en el Evangelio. Estos eran judíos creyentes, lean Hechos 21. Pero eran débiles en la fe. Todavía estaban en un tiempo de transición. Todavía no eran capaces de comprender las implicaciones del Evangelio que los libera de las ordenanzas simbólicas, y por eso eran débiles. Lean Romanos 14, habla acerca del hermano más débil que piensa que tiene que guardar estas ordenanzas externas. Y entonces Pablo se digna a renunciar a su libertad para poder trabajar entre ellos y aumentar su conocimiento y hacerlos crecer bajo una mayor libertad, ganárselos. Y eso es de lo que hablamos la semana pasada. Ahora quiero hacer una aplicación porque prometo, y esto seguirá teniendo mucha aplicación para la iglesia de hoy. ¿Por qué creen que gran parte de nuestro Nuevo Testamento se conecta con estos principios sobre la circuncisión y la ley simbólica y todo eso? Sí, es para mostrarnos que esos símbolos apuntaban hacia Cristo, ahora se cumplen en Cristo. Sabemos que si leen nuevamente 1 Corintios 2, lean 2 Corintios 3, pueden ver que había un propósito de la ley que apuntaba hacia Cristo. Pueden ver a Jesús mismo abriendo la ley a los discípulos en Lucas 24 en el camino a Emaús. Había un propósito.
Pero también, en este sentido, lo que hemos estado hablando estas últimas 2 semanas con respecto a la ley simbólica es para una aplicación para nosotros en nuestras propias ordenanzas simbólicas y tiene aplicación también en lo externo de la religión. Déjenme explicar, bien, porque quiero aclarar esto. Va a quedar muy claro. Ahora bien, no estamos sujetos bajo el nuevo pacto a la ley simbólica del antiguo pacto. No estamos sujetos a ella. Hemos sido liberados de ese yugo. Pocas cosas en el nuevo pacto son simbólicamente requeridas. ¿Sabían eso? ¿Cuántas ordenanzas tenemos? 2 ordenanzas. ¿Cuáles son? El bautismo y la comunión. Estas son ordenanzas simbólicas. No es como si. Si alguien simplemente pasa por los movimientos externos de sumergirse en agua, de alguna manera se salva. Que de alguna manera eso lo encomienda a Dios, ¿cierto? Sabemos esto. Conocemos la teología del bautismo, que es un símbolo externo de algo que ha sucedido internamente, de una realidad interna. Entendemos eso. Y entonces tenemos en el nuevo pacto solo unos pocos, no tantos. Y hoy quiero hablar acerca de por qué había tantos. Se llama yugo, ¿cierto? Llamado yugo en el Antiguo Testamento. Porque tantos. Y ahora mucho menos, mucho más simple en cuanto a ordenanzas simbólicas externas en el nuevo pacto. Ahora vamos a tratar. Quiero tratar primero cómo debemos pensar acerca de estas ordenanzas simbólicas, y luego quiero entrar en la aplicación de algo de esta libertad cristiana, la lógica aquí, el razonamiento en algunos de los aspectos externos de la adoración a Dios. Bien, porque hay aspectos externos más allá de las ordenanzas. Por ejemplo, estamos aquí, ¿cierto? Estamos cantando. Hay predicación en curso. Hay cosas tangibles que están sucediendo que están involucradas en la adoración. Vamos a llegar a eso. Primero, tratemos con estas ordenanzas simbólicas. Y para hacer eso, solo quiero detenerme en algunos textos muy rápidamente. Primero que todo, quiero recordarles que volvemos al capítulo 1, si vuelven al capítulo 1. Bien, capítulo 1. Y notarán que estos sermones son un poco temáticos, pero me estoy apegando vagamente al texto porque estoy tratando de construir algunos principios. Y vamos a volver al flujo del texto aquí mientras establezco estos principios. Las ordenanzas simbólicas van al capítulo 1. Miren lo que Pablo dice aquí en el versículo 11. 1 Corintios capítulo 1 versículo 11 Pablo dice: porque me fue informado acerca de ustedes, mis hermanos, por los que son de la casa de Cloé, que hay contiendas entre ustedes. Ahora digo esto, que cada uno de ustedes dice: yo soy Pablo, y tengo a Apolos, y tengo a Cefas, ¿o es Pedro un ojo de Cristo? ¿Es Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Hablamos de esto. Básicamente estaban haciendo salvadores de los hombres. En lugar de darse cuenta de que estos hombres son simplemente siervos que sirven todos al mismo amo, los exaltaban y luego se dividían por ellos. Bueno, me gusta este predicador, me gusta ese predicador. Y están creando múltiples centros de unidad en la iglesia, lo cual divide a la iglesia, cuando deberían haber reconocido que todos estos predicadores están en el mismo equipo, ejerciendo diferentes dones para servir al único amo. Y entonces hubo una división sin ningún propósito, porque estaban exaltando demasiado a los predicadores. Dice en el versículo 14, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Ahora, ¿qué declaración? Dar gracias a Dios por no bautizar a ninguno de ellos parece muy extraño. Hablamos de eso y de por qué Pablo diría eso. Dice, para que nadie diga que yo bautizo en mi propio nombre. No quería hacer seguidores de Pablo. Quería hacer seguidores de Jesús. Y bautizo también a la casa de Estéfanas. Además, no sé si bautizo a algún otro. Era algo así como una cuestión de indiferencia para él. Ni siquiera lo recuerdo. Y luego dice, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y prediqué un sermón llamado Enfocándonos en las realidades en estos versículos donde hablé sobre estos aspectos externos de la religión y cómo Pablo fue. Sí, él bautizó. Mire, si Jesús nos manda a hacer algo externo, si Él le dice que se bautice en agua, ¿adivine qué? Usted necesita obedecer. Pero usted no puede tener solo lo externo. Él no está buscando solo el bautismo externo. Él está buscando lo interno. ¿Qué es eso? Fe en Jesucristo, a través de la cual usted está unido a su muerte, enterrado con Él a través del bautismo en la muerte en el sentido espiritual, resucitado para caminar en novedad de vida. ¿Qué es lo que el bautismo, lo externo?
La forma en que el ser sumergido en el agua es lo que simboliza. Cuando usted se sumerge en el agua, usted está diciendo, he tenido mi fe en Cristo. Estoy muerto a mi antigua vida. Estoy crucificado con Cristo. Y tú eres resucitado de esa agua para vivir una nueva vida. Eso es simbólico, es un acto simbólico. Y Pablo no se está centrando en los símbolos. No le da mucha importancia, como pueden ver aquí, a eso. Cristo no me envió a bautizar. Bueno, por supuesto, Cristo lo envió a bautizar. Él envía a toda su iglesia a bautizar como parte de la gran comisión. Debemos predicar el Evangelio, ¿cierto? Debemos enseñar a todas las naciones. Debemos bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto que nos envió a bautizar, pero Pablo está hablando de que esto no es la sustancia. La sustancia es la predicación del Evangelio, que es la realidad del Evangelio. Esa es la semilla, es ese poder de Dios que lleva a las personas a la salvación. Eso que el bautismo simboliza externamente. Quiero mostrarles algo muy interesante. Esto se alinea exactamente con todo el marco de pensamiento de Pablo sobre las ordenanzas simbólicas en general. Piensen en esto en Romanos 2, Romanos capítulo 2. Y miren el versículo 25, Romanos 2, 25. Ahora recuerden, durante este tiempo, los judíos, y leemos acerca de ello, pueden avanzar, no vamos a ir allí ahora, pero pueden avanzar a Romanos capítulo 14, y leer que había aquellos débiles en la fe, atrapados en pensar demasiado en las ordenanzas externas. ¿De acuerdo? Pero aquí dice, en el versículo 13, 25, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué está diciendo? Claro, guarda la ley de Dios. Eres judío, guarda la ley de Dios. Pero si estás quebrantando la ley de Dios y estás haciendo lo externo, ¿qué importa eso? ¿Verdad? ¿Qué importa que los fariseos no quisieran contaminarse entrando al pretorio? Pilato, ¿verdad? No querían contaminarse la noche en que Jesús fue crucificado o mientras ellos estaban en el acto de asesinar al Mesías. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa lo externo si tu corazón es malvado? Por lo tanto, si los incircuncisos, hablando de los gentiles, los incircuncisos, no llevaban la marca exterior de ser el pueblo judío, ¿verdad? Si el incircunciso guarda la justicia de la ley, ¿no se le contará su incircuncisión por circuncisión? Él dice, mira, piensas tanto en la circuncisión, si este de aquí, si está bien por dentro, dilo de esa manera, bueno, entonces Dios simplemente lo contará como si estuviera bien por fuera. ¿Ves lo que estoy diciendo? Y la incircuncisión, que es por naturaleza, si cumple la ley, no te juzgará a ti que por la letra, porque por la letra y la circuncisión traspasas la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La misma clase de idea es válida para el bautismo, ¿no es cierto? Quiero decir, no lo es. Al mismo tiempo, casi se puede hacer un paralelo con esto, no es cristiano el que lo es meramente en el sentido exterior. Simplemente en el sentido de que me sumergieron en agua, y asisto a los servicios todas las semanas, y hago los movimientos externos de orar oraciones a veces. Eso no es necesariamente cristiano, y ciertamente no es cristianismo si es meramente exterior. Si eso es todo lo que hay, es lo exterior, y lo interior es malvado. Él es un cristiano que ha ganado interiormente. ¿Ves? No solo exteriormente. Él es un cristiano que lo es interiormente porque es la fe en Jesucristo. Es una realidad interior lo que Dios busca aquí. Leemos acerca de esto en el Salmo 50. El mismo tipo de razonamiento del que Dios habla en el Salmo 50 con estos judíos y su sacrificio. Él no estaba buscando los toros y los machos cabríos externos. Ahora dice en el Salmo 51, una vez que tu corazón está bien, te arrepientes, entonces está bien, Él aceptará las ofrendas. ¿De acuerdo? Entonces Él aceptará las ofrendas. Sí, Él ordena las cosas externas. Todo lo que Dios ordene, háganlo, ¿cierto? No, Él no nos ordena bajo el nuevo pacto que hagamos toda esa ley simbólica del Antiguo Testamento. Él nos ordena que nos bauticemos en agua, que observemos la comunión y que hagamos memoria de Él. ¿Cierto? Que asistamos a los servicios, que no dejemos de congregarnos. Hagan estas cosas, háganlas, pero asegúrense de que el corazón esté detrás de esas cosas. ¿Cierto?
Estamos hablando de cosas externas. ¿Qué hay detrás del acto externo? ¿Es adoración real en espíritu y en verdad? ¿O es solo lo externo? Y entonces la misma lógica o una lógica muy similar se aplica a las ordenanzas externas. No hay nada acerca de tomar la comunión. Algunas personas, cuando están en su lecho de muerte, piensan que si van a buscar pan y jugo y se apresuran y toman la comunión rápidamente, bueno, están listos para el cielo. Amigos, esa es una historia triste. Eso es trágico. Eso es trágico. Están apostando su alma a un poco de pan y jugo. Para salvar sus almas, no a Jesús, lo externo. ¿Qué dijo Felipe acerca del bautismo cuando el eunuco etíope en Hechos 8 quería bautizarse? Dijo, «Oh, mira, hay agua allí. ¿Puedo bautizarme?» Hechos 8:37. Felipe dijo, «Si crees con todo tu corazón». Oh, eso es algo interno, ¿no es así? Creer en el corazón, ¿verdad? Con el corazón, el hombre cree bajo la justicia. Amén. Con la boca, se hace la confesión en la salvación. Luego está lo externo. Lo interno es el corazón. Si crees con todo tu corazón, puedes. Puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. Es lo que está en el interior lo que importa detrás de estas ordenanzas externas. Importan, pero deben hacerse desde una realidad en el corazón. Ahora comparemos. Pensemos en el antiguo pacto versus el nuevo pacto. Esto nos va a ayudar mucho a entender. Lo que estoy a punto de decir es en parte porque Dios dio el antiguo pacto, en parte porque Dios dio el antiguo pacto con todas sus ordenanzas externas simbólicas, y ahora tenemos el nuevo pacto donde tenemos una especie de cambio de paradigma que está ocurriendo. Solo les recordaré este cambio de paradigma, o la idea de que hay un cambio de patrón. ¿De acuerdo? Primero que todo, en el antiguo pacto, había un templo físico. ¿De acuerdo? Un templo físico, material tangible, incluía mucha adoración material física. Los animales morían, eran literalmente sacrificados en ese altar. ¿De acuerdo? Había un sacerdocio físico. Sacerdotes con túnicas y joyas en sus. El sumo sacerdote, al menos, tenía las diferentes joyas en su pectoral, que simbolizaban a los israelitas. Había todas estas ordenanzas. Quiero decir, es increíble. Piensen en el día de la expiación. Todo tenía que hacerse de manera muy particular, y había muchas cosas externas. ¿No es así? Cada mañana había que mantener las lámparas encendidas. El sacerdote tenía que entrar allí y mantener esa lámpara encendida. ¿Verdad? Con el aceite, un tipo especial de aceite, tenía que ser una receta correcta. ¿Verdad? Tenían el pan de la proposición. Tenían ordenanzas relacionadas con el pan de la proposición. Tenían que reemplazarlo una vez a la semana. Tenían el sacrificio de la mañana y de la tarde. Tenían todas las ceremonias en las que el pueblo tenía que participar 3 veces al año. Ellos tenían que ir y viajar al templo, un lugar físico y ofrecer sacrificios físicos. Pero en el Nuevo Testamento hay un cambio de patrón, un cambio de paradigma. Y esto es fundamental. Esto es muy importante. En el Nuevo Testamento, nos tienes a nosotros. Somos llamados templos espirituales. Lo leemos aquí en el libro de Corintios. Tienes sacrificios espirituales ofrecidos a Dios, ya no animales, no toros ni machos cabríos. Hebreos 13 Lilo. Sacrificios espirituales ofrecidos a Dios. Amén. Cosas como la alabanza de nuestros labios, ¿verdad? Haz un estudio sobre los sacrificios espirituales para Dios. Tienes un sacerdocio espiritual. ¿Sabías que se nos llama sacerdocio real? No hay mediador entre Dios y el hombre, sino el hombre Cristo Jesús. Y se nos conoce como sacerdocio real, sacerdocio espiritual. No me voy a poner túnicas y salir a cortar un animal esta noche. Hay una realidad espiritual a la que apuntaba la Pascua. Estaba el Cordero, y apuntaba hacia el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Había incluso otras cosas, incluso las no ceremoniales. Vemos este cambio de paradigma. Dijiste que tienes la guerra física en el Antiguo Testamento. Tienes la guerra espiritual en el Nuevo Testamento. Pero nos vamos a centrar en lo que son ordenanzas simbólicas. En el Antiguo Testamento, quiero que notes algo. Primero, establecimos que estaba lo externo. El énfasis, según parece, era muy externo en el Antiguo Testamento. Mucho tenías que hacer con tus manos y lo externó en términos de ordenanzas que involucraban simbolismo. Y nota que era muy estricto. Puedo recordarte, si mantenemos nuestro lugar y volvemos o no tienes que mantener tu lugar si estás en Romanos, regresa a Éxodo 12.
Podemos echar un vistazo rápido a la Pascua y solo. ¿Este es solo un ejemplo del tipo de lenguaje que tenemos en el Antiguo Testamento? Bien, entonces, y esto se les requería. Tenían que hacerlo. Fue impuesto como dice la Biblia. Hebreo, X 12. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, él y su vecino inmediato a su casa lo tomarán según el número de las personas. Cada uno, conforme a lo que pueda comer, hará la cuenta sobre el cordero. Y ahora mirad todos estos requisitos. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará entre las 2 tardes toda la congregación de Israel. Y tomarán la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en los quiciales de las casas en que lo habéis de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, sin olvidar los panes sin levadura, y con hierbas amargas también, y lo comerán, no lo comerán crudo, ni lo cocerán en agua, sino asado al fuego, y su cabeza con sus piernas, y con lo que le quede, y no dejaréis de él nada para la mañana, y lo que quede de él hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Ahora bien, amigos, sé que esto se convirtió en tradición, era una segunda naturaleza para ellos, pero primero probablemente tengan que sentarse y realmente mirar estas instrucciones cuidadosamente. Si van a intentar llevar esto a cabo, hay muchos detalles aquí. Implica mucho tiempo y, por cierto, mucho trabajo. No es de extrañar que Pedro llamara a las leyes simbólicas del Antiguo Testamento un yugo pesado que ni nosotros ni nuestros padres podríamos soportar. Sí, eso es mucho. Hay mucho en juego. Hay que viajar, hay que encontrar animales, hay que inspeccionarlos, cortarlos, hacer todas estas diferentes ceremonias. Quiero decir, eso es mucho. Es un yugo pesado. Y entonces tenemos esto en el Antiguo Testamento, el detalle de estas ordenanzas. Luego llegamos al Nuevo Testamento. Tenemos 2 ordenanzas simbólicas. El bautismo, ¿es muy complicado? No muy complicado, ¿verdad? No requiere mucho trabajo. ¿Y la comunión? No requiere mucho trabajo, ¿verdad? Bastante simple en comparación con la Pascua, por ejemplo, y hay muchas otras ordenanzas que son más complicadas que esta. Solo estoy dando un ejemplo. ¿Por qué este cambio? Ahora, creo que lo entendemos, amigos. Creo que entendemos el cambio de lo simbólico en términos de lo externo a lo espiritual. Creo que entendemos que Dios nos está dando imágenes, ¿verdad? Para prefigurar realidades espirituales que nos ayudan a entender cuando visualizamos, ¿verdad? Cuando vemos en el Antiguo Testamento al sacerdote poniendo sus manos sobre un animal físico y está confesando los pecados del pueblo y luego matan al cordero, eso nos proporciona una imagen realmente poderosa del pecado que se imputa de la persona a un sustituto animal que morirá en su lugar para hacer expiación. Nos proporciona imágenes maravillosas para entender la doctrina clara que tenemos en el Nuevo Testamento sobre la expiación, sobre Cristo y sobre otras realidades. Pero más allá de eso, más allá de ese aspecto, hay otro propósito, creo, que debemos comprender. No solo que las ordenanzas simbólicas del Antiguo Testamento eran externas, sino que eran tan detalladas que se requería mucho. Tantos detalles, un yugo tan pesado sobre el pueblo de Dios. ¿Y por qué verías esta complejidad y todos los detalles, y ahora, al llegar al Nuevo Testamento, tan simplificados? ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Por qué es tan simple? Amigos, es porque al entrar en el nuevo pacto, y ahora que tenemos las realidades espirituales, ¿de acuerdo? Ahora que tenemos las realidades espirituales, Dios nos ha quitado las ruedas de entrenamiento, por así decirlo, ¿de acuerdo? Nos ha quitado las ruedas de entrenamiento. Si van y leen, no tengo tiempo de leerlo ahora porque simplemente no puedo leerlo, pero si leen Gálatas 4 más tarde, verán que bajo la ley, Israel era representado como siervos, ¿de acuerdo? Un siervo, pero ahora dice que somos tratados como hijos. Ahora dice un heredero, alguien que va a recibir cuando crezca, cuando sea mayor, todo lo que su padre tiene va a ser suyo. Un heredero, por un tiempo, es como un siervo, ¿verdad? Cuando un niño es pequeño. Bien, cuando un niño es pequeño y dice, quiero enviar a mi hijo de 15 años o de 10 años que está a la vuelta de la esquina a la tienda.
Tal vez tenga que darle a ese niño instrucciones muy específicas. ¿No es así? Decirle, bien, hijo, quiero que compres esto. No quiero que camines por esta zona. ¿Sabes? Hay peligro por aquí. Quiero que vayas a esta parte de la tienda. Está justo aquí. Quiero que me compres este tipo de mantequilla porque necesito hacer este tipo de comida. Y necesito esto y no necesito aquello. Y le voy a dar todo tipo de instrucciones. ¿Por qué? Porque es un niño pequeño. Está como en rueditas de entrenamiento. Así que necesita más orientación y demás. Bien. Algo así como un sirviente, un heredero. Mientras es un niño, es tratado como un sirviente. Ahora, lo que dice allí, lo que dice Pablo, y esto está en el contexto de estas ordenanzas externas. Puedes verlo allí mismo en Gálatas 4. Cuando los judíos crecieron, por así decirlo, hasta la plenitud del nuevo pacto, bien, ahora Dios les quita las rueditas de entrenamiento. Cuando tengo un hijo de 21 años y le digo que vaya al supermercado, espero que para entonces, cuando sea mayor, no necesite todas las rueditas de entrenamiento para entender. Puede darse cuenta de que si estoy haciendo tal o cual cosa, no voy a necesitar este tipo de mantequilla. Porque sería ridículo. Tiene más comprensión y es capaz de orientarse. En el ejército teníamos algo llamado intención del comandante. ¿Qué es la intención del comandante? El comandante nos da su idea, su visión, lo que quiere. Y nosotros entendemos lo que quiere. Y así tenemos cierta libertad. Mientras entendamos la idea general de lo que quiere el comandante, no tengo que detenerme y llamar a mi comandante cada 5 minutos en medio de una zona de batalla y decirle, oh, por cierto, ¿podemos usar los lanzagranadas? ¿O quieres que no los use? ¿O solo quieres ametralladoras esta vez? Puedo tomar una decisión en el campo de combate, teniendo en cuenta lo que mi comandante quiere lograr. No soy tratado como un siervo, como si cada cosa estuviera lista para mí. Esa es la idea de la intención del comandante. Dios nos trata como hijos. Entonces, ¿qué ha hecho bajo el nuevo pacto? Nos ha dado libertad. Nos ha dado libertad, ¿verdad? Ahora, hay algunas personas que no entienden esto. Quieren ver las únicas 2 ordenanzas que tenemos, solo 2, y son muy simples. Y quieren decir, bien, quieren hablar todo el día sobre los modos de bautismo y todo eso. ¿Cuándo debemos bautizar? ¿Puede ser en un río? ¿Qué pasa con las personas que viven en el desierto? ¿Qué pasa con las personas que viven en el Polo Norte? Quiero decir, pueden morir congelados, pero aún así tenemos que sumergirlos en agua. Veis que Dios nos trata como hijos. Nos ha dado libertad en el Evangelio. Amigos, sabemos que tenemos que bautizar a las personas, ¿verdad? Sabemos que tenemos que bautizar a las personas. Pero entiendo la intención de Dios, ¿verdad? Entiendo que es una ordenanza simbólica. No voy a tomar a alguien que está en silla de ruedas y ponerlo bajo el agua si eso lo asusta muchísimo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo aquí? Tenemos que entender la libertad que tenemos en el Evangelio. Ahora, escúchame. Si Dios dice que seamos bautizados y la Escritura indica que es por inmersión, ¿cierto? Dice que Juan encontró un lugar con agua profunda para bautizar, para sumergir. Ese es el significado de bautizar. Es por eso que creemos en el bautismo por inmersión. Es uno de nuestros distintivos. No estoy diciendo que lo externo no sea importante. Es correcto. Pero la realidad de estos símbolos externos como la cena del Señor, un bautismo, es que no estamos bajo el antiguo pacto. Tenemos que entender aquí que hay libertad en el Evangelio. Correcto. No es como si estuviera bautizando a alguien. Si la parte superior de su cabeza o el cabello no se sumergen bajo el agua, eso no cuenta. Cierto. No es así. No es así. Pudo haber sido así en el Antiguo Testamento cuando estaban bajo ese pesado yugo, pero no es así. Debemos tratar de bautizar lo mejor que podamos. Es necesario bautizarse. Es necesario bautizarse en agua. Tienes que sumergirte en el agua y luego subir. Nuhoseando. Esa no es la manera en que lo indica el Nuevo Testamento. Pero espero que entiendas el corazón que está detrás de esto ahora mismo. Estamos hablando del nuevo pacto. Estamos hablando de un pacto donde el énfasis está en lo espiritual. El énfasis está en la realidad interna. ¿Ves lo que estoy diciendo? Pablo dijo, incluso en Romanos 2, y esto estaba hablando a los judíos, incluso si alguien no lo estaba, digamos que alguien tenía las cosas externas correctas, estaba circuncidado, pero si su corazón no está bien, es malvado. Su circuncisión es incircuncisión. Digamos que has sido bautizado, te bautizaste en agua, lo hiciste bien, te sumergiste en el agua, subiste de nuevo. Si no estás en la fe,
ese bautismo se ha convertido en no bautismo. No significa nada. ¿Recuerdas lo que dice Pablo? ¿La circuncisión no es nada? En ese sentido, eso sería cierto de tu bautismo. No es nada. ¿Por qué? No hay realidad detrás de eso. Así que espero que entiendan lo que estoy tratando de decir aquí sobre lo externo. Ahora sigamos adelante, más allá de lo simbólico. Más allá de lo simbólico, a lo externo en general. Ahora sabemos que tenemos dos ordenanzas simbólicas en el Nuevo Testamento. Tenemos el bautismo y tenemos la mesa del Señor o la comunión. Tenemos esas cosas. Hay muchas otras cosas, y si quisieran referencias diferentes, es muy fácil encontrarlas. No voy a dar todas las referencias, pero las tengo si quisieran una lista. Pueden verme al respecto. En cuanto a la Iglesia del Nuevo Testamento y lo que se les ordenó y lo que la Iglesia del Nuevo Testamento practicó externamente, vemos la oración corporativa. Pueden leer el libro de Hechos 1 y 2, cantar salmos e himnos, Colosenses, Efesios, leer las Escrituras. Incluso se ordena en la carta de Pablo a Timoteo. Leer y las Escrituras, enseñar, predicar. Todas estas son cosas externas. También deben venir del corazón, pero son cosas externas. Recolectar ofrendas, lo vemos en el Nuevo Testamento. Las buenas obras, y hay un montón de cosas externas que caen bajo este encabezado de buenas obras. Ayudar a las viudas y a los huérfanos, ¿cierto? Ayudar a los misioneros. El libro de 3 Juan trata de eso. Así que tenemos muchísimas cosas externas sucediendo. Muchas cosas externas ordenadas, bien, que no son simbólicas, pero son ordenadas. Solo quiero darles una especie de marco rápidamente con el que trabajar para estas actividades externas. Quiero que entiendan que estas cosas externas, muy similares a las cosas simbólicas, en sí mismas, escúchenme, en sí mismas, bien, tomadas de manera abstracta en sí mismas, realmente no hacen nada a favor o en contra de ustedes. ¿De acuerdo? De Jamie Explicar. Si van a Filipenses 1, verán en Filipenses 1, comenzando en el versículo 12, un ejemplo de cómo el acto externo de predicar puede hacerse de tal manera que es una absoluta abominación para Dios. Y en ese mismo capítulo, verán que la predicación, el acto de predicar la verdad, por cierto, predicar la verdad, se puede hacer de tal manera que sea agradable a Dios a partir de la fe de un espíritu recto, de un corazón recto. Si leen allí en Filipenses 1 a 12, noten las dos categorías. Ambas son predicación, pero nuevamente, ¿qué hay detrás de la predicación? Pero quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me suceden han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de modo que mis prisiones en Cristo se hacen patentes en todo el palacio y en todos los demás lugares. Y muchos de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí está. Algunos predican a Cristo, incluso por envidia y contienda. Están haciendo una de las mejores cosas que se pueden hacer en el mundo, predicar el Evangelio. Y sí, la gente puede ser salva. Pablo se regocija de que incluso las personas que tienen malos motivos estén predicando la verdad. Incluso si sus motivos son malos, todavía me regocijo porque se está predicando el Evangelio. Algunos predican a Cristo, incluso por envidia y contienda, y algunos también de buena voluntad. El que predica a Cristo por contención, no sinceramente, el corazón no es recto delante de Dios, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pensaron que Pablo solo se trataba de autopromoción. Supusieron que él sería herido cuando estuviera en prisión y, están consiguiendo nombres más grandes que porque está en prisión encerrado y ellos están predicando. Pablo. Pero Pablo no se dio cuenta. Pablo se regocijaba de que estuvieran predicando. Incluso si lo hacían con malos motivos, porque, ¿adivinen qué? La verdad es que no se trataba de Pablo. Para él, no se trataba realmente de autopromoción. Estaba predicando sinceramente, con buena voluntad y de corazón. Por amor. Como dice, el otro por amor. Así que, puedes tomar un acto externo de religión, de los cuales tenemos muchos, numerosos actos no simbólicos que hacemos para el Señor. Y puede hacerse de tal manera, desde un corazón tal, que sea un verdadero acto de fe, una verdadera obra de amor, agradable al Señor, un sacrificio agradable al Señor. Pero también puedes hacerlo de tal manera que sea de la carne, por lo tanto, una abominación para Dios. El mismo acto, exactamente la misma cosa, se puede hacer por dos motivos diferentes. Ahora ves cómo la palabra N importa aquí. A eso es a lo que quiero llegar. Pasemos a Lucas 18. Lucas 18.
Está bien, tengo esto aquí, del 9 al 12. Orando. ¿Pueden creerlo? Orando. Ahora, por supuesto, hay un sentido en el que podría decir que no estás orando realmente si no lo estás haciendo desde adentro, ¿verdad? No con fe, pero, tomado en sí mismo, de nuevo de manera abstracta, como una forma externa, orar también, incluso la oración, puede hacerse ya sea por buenos motivos y feo desde la carne. Vean aquí en Lucas 18, versículo 9, Jesús dijo esta parábola. Dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, para realizar este acto. Uno, un fariseo. Bueno, sabemos de qué se tratan los fariseos. Ya lo hemos aprendido. Marcos 7. Se centran en lo externo. Se detendrán allí. Creen que la sombra es la realidad. Así que puedes apostar cómo será esta oración. Y el otro, un publicano, un pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, como este publicano. Incluso señala al tipo: ¡qué vanidoso! Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. Ahora, creo que eso es suficiente para mostrarte. Puedes seguir leyendo si quieres, pero creo que es suficiente para mostrarnos que incluso la oración puede ser, incluso la oración en público o en privado puede ser de la carne. Tú lo sabes. Puede ser cualquiera de ellas. Mira, tiene que ser desde adentro. Lee Isaías 58 alguna vez. Lee acerca del ayuno que no agradó a Dios. Cosas externas. Lee Isaías 1. Las cosas externas en sí mismas no son nada. Es lo que está sucediendo detrás de las cosas externas. La comunión, tomada en sí misma, abstractamente, es solo una cosa externa. Se puede hacer simplemente siguiendo los pasos. Podría venir aquí alguien que adora al diablo y sigue los pasos de tomar la comunión. Son, por tanto, partícipes de la gracia del Evangelio de Jesucristo porque participaron en el acto externo. En 1 Corintios 11, versículo 20, Pablo dice: por tanto, cuando vosotros, los corintios, os reunís en un lugar, esto no es para comer la cena del Señor. Quiero decir, están siguiendo los pasos, pero él dice que esta no es la realidad. ¿Por qué? Porque al comer, cada uno toma su propia cena antes de la de los demás. Pero uno tiene hambre y otro está borracho. Otro está borracho. Voy a terminar con esto. Podemos pasar a John Ford. John Ford. John Ford. Versículo 19. La mujer junto al pozo le dice algo a Jesús aquí, muy interesante. La mujer le dijo: Señor Jesús, me parece que eres profeta. Nuestro padre adoró en este monte. Y decís que en Jerusalén es el lugar donde los hombres deben adorar, lugares físicos para adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de decir Jesús? Quiero decir, ¿no dijo Dios en Deuteronomio 12 que iba a escoger un lugar para poner su nombre? ¿Y no fue ese lugar donde David preparó y Salomón construyó el templo? Sí. ¿Qué acaba de decir? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Adoraréis lo que no sabéis. Estás confundido. Sabemos lo que adoramos, hablando de los judíos, porque la salvación es de los judíos, pero la hora viene, y fíjate en lo que dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Qué? En espíritu, desde adentro, ¿verdad? No en la letra, en el espíritu, no en la letra. Ya sabes, la Biblia dice que la letra mata. Si eso es todo lo que tienes es una letra, mata. Miren a ese fariseo en el templo, asesinado, muerto por su justicia propia. La letra mata. El verdadero adorador adorará al Padre, en espíritu y en verdad. Oigan, ven a adorar desde adentro. Será conforme a la verdad. Si Dios me dice que necesito bautizarme en agua, lo haré. Si Dios me dice que observe la comunión en la cena del Señor, lo haré. Dice cuántas veces y con qué frecuencia debemos celebrar la comunión. Es como el Antiguo Testamento donde nos dice: bien, tienes que hacerlo en justo cuando sale el sol en este día, en el segundo mes, el día 14. Y nos da los ingredientes exactos, prescritos y detallados para, ya saben, tiene que ser particularmente esto, no puedo usar jugo ahora. Tiene que ser vino real. ¿Tienes que usar este tipo de pan? No. Pero si Dios nos dice que tomemos la comunión, lo cual es simbólico, ¿adivinen qué voy a hacer?
Tomar la comunión en verdad, pero en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y en verdad. Vamos a adorar al Padre porque el Padre busca como tal adorarlo. Él está buscando personas que lo amen y tengan fe en Él. Y cuando están haciendo nuestras cosas, es realmente bajo el Señor. Es realmente para la gloria de Dios. Realmente viene de adentro hacia afuera. Como un acto de adoración. Dios es espíritu y los que lo adoran deben, no solo de labios para afuera, no solo la práctica externa del domingo y los foros y la religión, no solo la predicación y la enseñanza externas y los estudios bíblicos interminables y la participación en esta buena obra o aquella buena obra y poner el diezmo y la ofrenda semana tras semana y año tras año. No solo eso, sino corazones que aman a Jesús y lo adoran desde adentro. Amén. Solo Dios podría hacernos verdaderos adoradores. El interior es su negocio. Él es un experto en el interior. Por eso necesitamos la gracia. La gracia obra de adentro hacia afuera. La ley obra de afuera hacia adentro. Si quieres más ley, adelante, impóntela. Construye toda la ley que quieras, pero lo que realmente necesitas es gracia. Gracia, y es gratis, esa es la mejor parte, es gratis. Es gratis, y viene de adentro. ¿Qué tal si vamos al trono de la gracia y recibimos un poco? Amén. Para que le sirvamos agradándole con reverencia y temor piadoso. Los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Cristo cumplió esa ley por nosotros. Todas esas ordenanzas simbólicas, Cristo las terminó. Él terminó la obra. Él es nuestra Pascua. Él fue inmolado por nosotros. Tenemos un solo sacrificio. Es Jesucristo en la cruz. Un solo sacrificio por el pecado para siempre. Somos perfeccionados por una sola ofrenda. Él ha perfeccionado para siempre a los que están siendo santificados. Hebreos capítulo 10 versículo 14. Y ahora no estamos subiendo una colina de ordenanzas externas tratando de alcanzar la aceptación de Dios. Somos aceptados en el amado por fe. Estás aceptado y amado con un amor más grande del que puedes imaginar ahora mismo que está sobre ti a través de la fe en Jesucristo. ¿Sabías que, en Juan 17, el Padre te ama con el mismo amor que ama al Hijo? ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Estás en su Hijo amado. Su amor es hacia ti. No estás tratando de subir esa montaña. Eres aceptado. Y estas cosas que hacemos, las hacemos como respuesta. Debería ser una respuesta por amor. Deberíamos venir aquí el domingo, abrumados, con nuestros corazones llenos de gratitud por la gracia de Dios y su amor por nosotros. Para que simplemente fluya de nosotros. Alabanza, acción de gracias, nuestros corazones llenos de gracia, porque está terminado. No, veamos, tengo que repasar esta lista de verificación para asegurarme de que cumplo con todas estas ordenanzas y leyes esta semana para estar bien con Dios y no ponerme en su lado malo, ¿cierto? Este es el modo de pensar del antiguo pacto. No es la manera correcta de pensar. No serás feliz, de acuerdo. Por un lado, no es que la felicidad sea el objetivo principal, pero no lo serás. Serás, ya sabes lo que dice Pablo en Gálatas, este tipo de pensamiento engendra esclavitud. ¿De acuerdo? Engendra, se mueve en esa dirección. ¿De acuerdo? Cuanto más te metes en este pensamiento externo, pensamiento externalista, ¿de acuerdo?, más te señala hacia ese camino, ¿de acuerdo?, de llevarte a la esclavitud. Entendamos nuestra libertad. Entendamos que Cristo terminó la obra. Entendamos la simplicidad del Evangelio, la belleza de la simplicidad del nuevo pacto. Amén. Celebremoslo. Celebremoslo. Regocijémonos en ello. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo para estar en tu palabra, Señor, para simplemente avanzar a través de este pasaje, tal vez un poco más lento. Pero, Señor, estas son verdades tan ricas que Pablo está indicando en estos pasajes. Y oro, Señor, que a medida que continuamos, Señor, que simplemente las absorbamos todas en nuestros corazones. Señor, que se detengan en nuestras cabezas, que entren directamente en nuestros corazones, Señor, y que tengamos libertad en el Evangelio. No libertad para la carne. Hablamos de eso. Agradar a la carne es pecado. Es anticristo. Pero, Señor, libertad para amarte. Libertad para servirte, Señor. Te alabamos. Te damos gracias, Señor. Si alguien no es salvo aquí, Señor. Oramos, Padre, que vengan y prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean la belleza y la gratuidad de la gracia del Evangelio en Jesucristo. Oro en el nombre de Jesús.